Jai Sri Krishna, mi nombre es Antaryami Das y quiero darles de nuevo la bienvenida a este tercer video sobre el Vaishnavismo, la nación de las almas. Ya en el segundo video habíamos hablado sobre la existencia del alma, una parte que es sumamente crucial para el entendimiento de lo que es la filosofía Vaishnava y también para el entendimiento del ser humano y la humanidad en sí mismo. Esta parte es sumamente crucial porque es la que realmente nos va a dar el fundamento a partir de allí de lo que es dejar de pensar en términos temporales y empezar a ver con más amplitud la existencia humana como algo eterno. Y este mundo material en que nosotros vivimos con todas sus variantes, simplemente es algo temporal por mucho atractivo que nosotros tratemos de buscarle. Entonces, en este segundo video, sin dejar de recomendar a las personas que están viendo este primer video, que traten de ver el primero y el segundo, voy a intentar de nuevo elaborar un poco más sobre este punto de la existencia del alma, que es muy importante. Es el fundamento, como ya he dicho, de lo que es la filosofía Vaishnava, a partir de donde podemos realmente, por decirlo así, profundizar. En la parte, o sea, esa parte de entender que nosotros somos el alma, no somos este cuerpo. Hay un punto también que se llama la conciencia. Se nos dice en nuestra escritura que la conciencia es el síntoma de que hay alma. Donde hay conciencia, hay alma. Donde hay conciencia, hay otros 4 síntomas que están incluidos allí. Se llama sentir, pensar y desear. El cuarto punto, que es muy importante, es la visión que desarrolla el alma o la persona o el ser viviente a partir a partir del mundo como tal, como lo conocemos. Entonces, sentir, pensar y desear son síntomas donde hay conciencia, y la conciencia es donde hay alma, y una vez que esta amplitud entra allí, automáticamente la visión se expande. Luego está un punto que es sumamente crucial. Okay, yo soy el alma, si nosotros somos el alma espiritual. Ya entendemos que somos eternos. Si nosotros somos el alma espiritual, entonces, ¿cuál es el uso de las otras identidades? ¿Por qué empezamos a tener otras identidades? Viene precisamente a partir de la identificación corporal. Nuestro ego verdadero es que nosotros somos el alma eterna. Y el ego falso es todas las identificaciones que adquirimos a partir del cuerpo material. Cuando nosotros, o sea, es importante entender que cuando nosotros empezamos a crecer con la idea, con la concepción de que nosotros somos este cuerpo material, entonces lo demás es lo que podríamos llamar ego extendido. Es decir, si yo nací en este país, en particular, yo digo, yo soy de este país. Y no solamente soy de país, sino que soy de la región donde nací. Y no solamente soy de la región donde nací, sino empiezo a elaborar que este es mi cultura. Y no solamente mi cultura, sino empiezo a pensar que yo soy de este color. Es decir, nacionalidad, color, cultura, etcétera, etcétera. Y como no puedo pensar en términos de otra identificación corporal, más allá de esta que he adquirido, empiezo a pensar que los otros también son diferentes. Es decir, blanco, chino, ruso, americano, etcétera, etcétera. Y hacemos entonces esas diferencias simplemente en términos de la identificación corporal, porque no solamente la hacemos nosotros, sino una identificación que tenemos colectivamente. Entonces, en función de esta identificación, precisamente es que comienzan
los conflictos humanos. En teoría ni siquiera deberían de existir. Mínimo si por lo menos pensáramos que la vida humana como tal tiene valor, pero llega un momento en que ni siquiera esto tiene valor. La identificación corporal no solamente nos lleva a creer que somos de esta raza, de este color, de esta religión, etcétera, etcétera. No solamente eso, sino que nos lleva a establecer una conciencia egoísta, donde yo pienso que mi país es solamente para los que nacieron en este país, los de mi color son solamente de mi color, etcétera, etcétera. Es inevitable, inmediatamente surge una expansión de ese ego falso y empezamos a identificar a los demás de acuerdo con su color, raza, etcétera, etcétera. Y entonces en función de eso hacemos enormes diferencias. Luego, a partir de allí, eh, empezamos a hacer divisiones, ¿no? Como por ejemplo, si una raza, por decirlo así, o una raza de un cuerpo en particular, han logrado hacer algún poco más de desarrollo, digamos, en el lenguaje moderno hoy en día, tecnológico, entonces inmediatamente el complejo de superioridad surge. Aquellos que no lo han tenido son inferiores, ¿no? No se nos desarrolla la conciencia de cómo enseñar o cómo simplemente tratar de proteger a aquellos que todavía no han llegado a ese punto, ¿no? Sino que empezamos a pensar de que es superior y que es inferior, pero siempre en función de la identificación corporal. Y en virtud de eso discriminamos. Por eso, esta identificación corporal es tan fuerte que inclusive cuando una persona emigra de un país a otro, siempre no solamente extraña a su país, sino que simplemente siempre piensa en cómo conseguir algo de aquí, sacarlo y entonces enviarlo para allá. Siempre estamos pensando en esa forma, no meramente para ayudar, sino por la identificación con el lugar donde nosotros tomamos nacimiento. Entonces, por eso es tan importante en la filosofía Vaishnava dejar claro que nosotros realmente, globalmente, los seres humanos como tal, incluyendo los animales, nosotros somos el alma espiritual. Esa es nuestra verdadera identidad. Pero ahora bien, si nosotros lográramos tener esta parte clara, o sea, de cómo es que nosotros somos el alma, no es que somos eh, árabes, israelíes, venezolanos, españoles, etcétera, etcétera. Son identificaciones simplemente temporales. Y de hecho, esas identificaciones van a tener que desaparecer. Pero si lográramos de una u otra forma tratar de entender eso, entonces la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el propósito? O sea, ¿cómo nosotros podemos ahora, en función de una sola identidad, mejorar, por decirlo así, la condición humana? Si nosotros podemos entender que nosotros somos el alma eterna, entonces, y que nuestra condición, por decirlo así, de sufrimiento, felicidad, están condicionadas a un mundo donde todo es temporal, entonces ¿cómo nosotros podemos hacer cómo podemos hacer para sostener felicidad eterna? ¿Cómo nosotros vamos a hacer inclusive dentro de este mundo? ¿Por qué, a pesar de todo eso, inclusive si nosotros llegamos a entender qué nos trajo a esta condición? Es decir, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo es que esa identificación corporal nos ha cubierto de tal forma que hemos creado un mundo totalmente dividido, basado en puras cosas meramente externas, de acuerdo con la expansión de nuestro propio falso ego? Son simplemente falso ego extendido. Y en función de eso creamos un montón de divisiones que tienen como objetivo siempre activar una enfermedad del alma que se llama complejo de superioridad, ¿no? Porque no es que nosotros como almas simplemente tenemos una existencia eterna, ¿no? Aparte de eso, nacemos, o por decirlo así, entramos en existencia con una cantidad de emociones humanas que tienen como propósito realmente no solo que nosotros entendamos esto,
sino tienen como propósito, al entender eso, que nosotros podamos tener una mejor convivencia con nuestro prójimo y con nuestras personas que viven alrededor en este mundo temporal. Aun cuando el objetivo del Vaishnavismo no es meramente entender que es en este mundo donde vamos a ser felices. No, si nosotros somos eternos y no somos este cuerpo, entonces la característica de nuestro tipo de felicidad tiene que ser eterna. No puede ser las mismas características de felicidad que son temporales en este mundo, sobre todo en un mundo que está sujeto a 4 tipos de miserias, como por ejemplo las miserias que son provocadas por otros seres vivientes, ¿no? Como los mosquitos, otros seres humanos que nos quieren molestar, otros seres vivientes en general. Las miserias provocadas por la naturaleza, como excesivo calor, excesivo frío, a veces vienen terremotos, a veces vienen excesivas lluvias, etcétera, etcétera. Son cosas que de una u otra forma están allí para molestarnos. Luego están las miserias del cuerpo y de la mente. El cuerpo por sí solo es una enfermedad ambulante, porque el cuerpo es temporal. Algo siempre se va a descomponer y crearnos un tipo de aflicción. Y la miseria de la mente se refiere a las expectativas del futuro, ¿no? Del mismo momento en que empezamos a tener uso de razón, automáticamente empezamos como a pensar en nuestra seguridad. Si lograremos o no lograremos nuestros éxitos que necesitamos para mantener cierta seguridad y estabilidad dentro de este mundo material. Entonces, son 3 tipos de miseria que están ahí para darle realmente una lección a la entidad viviente. Y decimos lección porque ¿de dónde vienen? ¿Quién nos las impone verdaderamente? O sea, ¿quién nos impone a nosotros estas leyes contra las cuales nosotros no podemos luchar? Nosotros podemos decir, no, son naturales, son de la naturaleza, no. No, porque nosotros no las deseamos. Si fuera simplemente algo natural, nosotros podemos decir, yo no quiero envejecer y no envejezco más. Pero no es así. Automáticamente tenemos que envejecer, no lo podemos evitar. Pero ¿quién envejece? Realmente el que envejece es el cuerpo. Volviendo otra vez al punto del alma, por ejemplo, cuando nosotros vamos creciendo, si nosotros empezamos a hacer un análisis concienzudo de nuestro cuerpo, vamos a encontrar que aun cuando en el momento en que nosotros estábamos pequeños, nuestra conciencia solamente daba para jugar, por decirlo así, porque se manifestaba hasta ciertas cosas, en cierta forma hasta irracionales, simplemente porque la conciencia no estaba madura todavía. En la medida que vamos creciendo, nuestra maduración de conocimiento en relación con el mundo es lo que realmente va cambiando, pero nosotros como personas seguimos siendo las mismas. De hecho, cuando nosotros empezamos a cumplir 30, 40 años, 50 años, siempre vamos a encontrar no solo que somos los mismos, sino que queremos seguir manteniendo más o menos los gustos de que tal vez cuando teníamos el mejor estado de conciencia más disfrutable de unos 20 años de edad. Pero resulta que no, no, eso tiene que cambiar. Pero ¿qué cambia? Nosotros somos la misma persona, lo que va cambiando externamente es el cuerpo, simplemente que nosotros estamos dentro y cuando nos identificamos con él pareciera que somos nosotros, el alma, la que está envejeciendo, pero no es el cuerpo el que envejece. Y el proceso de Bhakti Yoga tiene como objetivo llevarnos pasarnos o llevarnos de ese punto de entendimiento de lo que es en el intelecto a la experiencia. En cierta forma, por decirlo así, la experiencia la estamos teniendo porque nosotros, de hecho, estamos vivos por alguna razón. O sea, por decirlo así, estamos viendo que el cuerpo o que nosotros estamos existiendo dentro de este cuerpo y no podemos decir que el cuerpo no está pereciendo. Pero cuando perece, ¿a dónde va el alma? ¿A dónde se mueve? O sea, es decir, cuando decimos el alma nos referimos a nosotros. ¿Dónde yo voy? ¿Qué sucede, ¿no? con el cuerpo? Tal cual como el verso que leímos anteriormente del Bhagavad Gita en el que leímos literalmente en el video anterior, ¿no? Krishna le dice a Arjuna que así como el
el cuerpo, ¿no? Se pone ciertas cantidades de ropas constantemente y una vez que las ropas están viejas, uno las desecha. Pero tú las desechas y nosotros seguimos existiendo. Lo que hacemos es ponernos ropas nuevas. Entonces, similarmente, nosotros, el alma, una vez que el cuerpo envejece, se deteriora y ya es inservible, entonces el cuerpo decae, el alma pasa a otro cuerpo por las leyes de la naturaleza material y entonces tomamos otro cuerpo y comenzamos de nuevo otra vida. Pero simplemente es el alma, no el cuerpo. Cuando tomamos un nacimiento en ese otro cuerpo, en una cierta y determinada familia, entonces también no solo comienza nuestra propia identificación, sino la identificación de esas familias que también están identificadas con la nación, con su color, con su raza, etcétera, etcétera, y nos las empiezan a colocar a nosotros. Y de esa manera adquirimos una nueva identidad cuando nosotros empezamos a crecer. Pero característicamente en sí muchas cosas somos siempre las mismas personas. Ahora la pregunta es, ¿y por qué olvidamos entonces la otra vida? Entonces, del Bhagavad Gita nosotros entendemos que es algo así como un sueño. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un sueño, las actividades corporales cesan y todo lo empezamos a ver en el plano mental. En el plano mental, nosotros empezamos a crear otros cuerpos, inclusive de otras personas, que es lo que llamamos sueño. Y la identificación con ese sueño es tal que nosotros podemos llegar a tener las mismas emociones, tal cual como cuando estamos en nuestro cuerpo natural, sea de felicidad, de tristeza, de emociones de dolor, angustia. Todas las emociones las podemos experimentar en un sueño. Pero cuando despertamos nos damos cuenta que no, otra vez estamos allí y era simplemente un sueño. Entonces, similarmente, nosotros, el alma espiritual, estamos yendo a través de diferentes sueños por diferentes tipos de cuerpos, que son solamente sueños porque solamente duran un cierto y determinado tiempo. Pero aun cuando vamos a elaborar más adelante, es importante volver a aclarar este punto, porque esta identificación corporal es tal, o sea, con nuestro cuerpo, nuestra región, nuestra nación, mi color, etcétera, etcétera, es tan profunda que es una de las raíces de todos los conflictos en el mundo, porque tenemos una sociedad que de una u otra forma ignora lo que es la conciencia espiritual y simplemente está centrada en lo que conocemos por sí mismo como este cuerpo material y el lugar donde nacemos, etcétera, etcétera, y solamente estamos dándole 100% valor a algo que es completamente temporal, o sea, que se va a acabar inmediatamente que el cuerpo se deteriora y simplemente entra en transformación de los elementos materiales. Pero así como está todo este tipo de identificación, ¿no? Como el hecho de que el alma tiene sus síntomas de la conciencia y la conciencia tiene también sus propios síntomas, esta parte es crucial porque no solamente somos el alma, sino, ok, si somos el alma eterna, ¿cuál es nuestra posición? ¿Dónde está nuestro mundo? O sea, ¿por qué nacemos en diferentes condiciones de vida? Unos pobres, otros miserables, otros en tantas condiciones de vida diferentes. ¿Será que Dios es injusto? ¿Será que de una u otra forma hay cierta injusticia dentro de la naturaleza material? Pero no es así. En el próximo video voy a estar explicando este punto siempre con lógica y razonamiento y como les repetí antes, si pueden, tienen alguna pregunta, traten de escribirme al correo que está ahí en la descripción debajo y yo con mucho gusto les voy a contestar cualquier otra duda, cualquier otro detalle que vaya quedando como en forma de laguna, porque cuando se explica siempre surgen muchas preguntas, que si tuviéramos una situación más personal en conferencia fuera distinta, pues yo pudiera responder tales preguntas. Pero en el próximo video voy a precisamente tocar estos otros puntos. O sea, no solamente quién soy yo, sino, o sea, ¿por qué se me imponen todas estas leyes materiales? Y si me imponen, ¿quién no las imponen? Son leyes. ¿Qué es ley? Algo que no se puede romper, algo que no lo podemos eliminar. Y una ley indica que alguien la hizo. Las leyes no aparecen solas. Entonces, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por
poner atención a este tercer video, que es la parte 2 de la existencia del alma. Y espero que sigan manteniendo su interés y que puedan verdaderamente profundizar en esta ciencia, que es sumamente importante, y gradualmente veremos cómo ella va relacionada de una u otra forma desde la plataforma espiritual con todos nuestros problemas personales y los problemas sociales que nosotros encontramos en el presente. Muchísimas gracias. Jai Sri Krishna, y que Dios nos bendiga a todos.